Atención, lo que debía ser un velorio silencioso terminó en un verdadero escándalo internacional. Frente al ataúd de un millonario famoso, esposa y amante se enfrentaron con gritos, lágrimas y revelaciones impactantes. Y en medio de la confusión, una bomba. Ambas anunciaron estar embarazadas del mismo hombre. Una escena que paralizó a España y a la Argentina, registrada por cámaras, titulares y que dejó al mundo entero en shock. Te voy a contar cómo sucedió, pero antes suscríbete al canal y deja en los comentarios la palabra vida doble. ¿Vamos allá? Álvaro Villaseñor era el tipo de hombre que cargaba el peso de la fortuna sobre los hombros como si fuera una corona invisible. Millonario español, siempre envuelto en trajes caros y perfumes discretos, no pasaba desapercibido en ningún lugar. Su vida, a los ojos de todos, parecía perfecta. Casado con Julieta Covaleda, una mujer de clase, admirada por su porte impecable, y padre de 2 hijos pequeños que lo esperaban en Madrid. Pero aquella tarde, mientras el cielo de Buenos Aires teñía el Río de la Plata con tonos de fuego y oro, Álvaro se permitía algo raro: la desconexión. Al lado de sus amigos, se sentó en un restaurante frente al mar en Puerto Madero, uno de esos lugares donde las velas temblaban con el viento y el tintinear de las copas se confundía con el rumor de las olas. Las risas llenaban la mesa, regadas de vino argentino y relatos exagerados de negocios exitosos. Álvaro, con un leve aire de cansancio, dejó escapar una frase en ruso a la camarera que se acercaba, solo como una broma interna entre los amigos. Era una manía suya, demostrar que dominaba idiomas, coleccionando palabras como quien junta trofeos. La mesa rió, algunos movieron la cabeza, otros hicieron chistes sobre la osadía. Nadie esperaba respuesta. Pero el silencio repentino cayó como una ola helada cuando la joven, de ojos claros y cabello recogido en un moño apresurado, levantó la mirada y contestó en el mismo idioma, con un acento perfecto. La sorpresa fue tan grande que hasta la copa de vino se resbaló de las manos de uno de los colegas. ¿La entendiste?, preguntó Álvaro, medio incrédulo, pero con la mirada ya clavada en aquella mujer. Ella, serena, arqueó apenas las cejas y devolvió la frase con una ironía sutil. ¿Y por qué no habría de entenderlo? El acento ruso llevaba una fuerza misteriosa, casi magnética, que lo dejó sin aire por unos segundos. Los amigos rieron, incómodos, y pronto volvieron a sus conversaciones, pero Álvaro no podía apartar los ojos de la camarera. Su nombre, como descubriría segundos después, sonaba como melodía. Elena Morozova, hija de inmigrantes que cargaba en la mirada la dureza de una vida difícil, al mismo tiempo, el brillo de la superación. Elena no era el tipo de mujer que se intimidaba con facilidad. Su trabajo la había moldeado en la paciencia y en el esfuerzo diario de quien sabe que, muchas veces, la justicia no camina del lado de los humildes. Tenía ese aire resiliente que nace en quienes han sido obligados a enfrentar la traición de la vida en forma de puertas cerradas. Su postura erguida, aun sirviendo mesas, transmitía algo distinto: dignidad. Álvaro, acostumbrado a tratar con empresarios, políticos y banqueros, comprendió que aquella joven guardaba más misterios que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Mientras Elena anotaba los pedidos, Álvaro la observaba como quien lee un libro prohibido. Sentía una especie de venganza silenciosa contra la monotonía de la vida lujosa que llevaba en España. En el fondo, sabía que algo le faltaba, aunque nunca había tenido el valor de admitirlo. ¿Hablas ruso?, arriesgó él, ya en español, intentando arrancarle algo más que una mirada profesional. Ella respondió firme: sí, lo hablo, fue el idioma de mi infancia. Y en ese instante, algo invisible se instaló entre los dos, una llama discreta, pero inevitable, que ardía sin pedir permiso. Los amigos, ajenos a lo que ocurría, seguían con sus bromas de negocios, mientras Álvaro se perdía en pensamientos. Julieta, su esposa en Madrid, jamás imaginaría que esa noche sentiría el corazón dispararse por una desconocida. Pero quizá era justamente eso lo que lo atraía: el riesgo, el secreto, la traición aún no consumada, pero ya escrita entre líneas. Elena, sin darse cuenta, despertaba en él un deseo que iba más allá de la simple conquista, representaba la vida paralela que nunca se había atrevido a vivir. De repente, el viento sopló con más fuerza y apagó una de las velas de la mesa. Álvaro, supersticioso en silencio, vio en ese gesto de la naturaleza un presagio, como si el destino acabara de susurrarle al oído. El corazón le latía acelerado. Necesitaba hablar con ella otra vez. Necesitaba saber más. Elena, indiferente al torbellino que había provocado, caminaba entre mesas, equilibrando pesadas bandejas con la ligereza de quien ya está acostumbrada al esfuerzo diario.
Pero en el fondo también había sentido algo. Una mirada que parecía atravesarla, una mirada que no era de simple cliente. «Señor, el vino que pidió», dijo ella, colocando la botella frente a él, aunque sin mirarlo directamente a los ojos. Álvaro aprovechó la ocasión. «Elena, ¿no es así?», preguntó, como quien lanza la red al mar. Ella asintió con una media sonrisa, ese tipo de sonrisa que no se entrega, pero tampoco rechaza. El juego había comenzado, aunque ninguno de los dos tuviera plena conciencia de ello. En sus ojos había un trazo de misterio, un secreto que parecía pedir ser descubierto. En ese momento, Álvaro sintió que la vida lo desafiaba. Lo tenía todo: dinero, poder, estatus. Pero no tenía a Elena. Y en su interior, comprendió que la verdadera venganza contra la propia monotonía sería conquistarla, aunque para eso tuviera que traicionar las promesas hechas en el altar. La ironía de la situación era evidente. Cuanto más hablaba con ella, más percibía que estaba frente a alguien que conocía de cerca el precio del esfuerzo, alguien que sobrevivía en medio de una vida difícil, pero que aún así llevaba consigo la belleza de la superación. Mientras la noche avanzaba y las luces de Buenos Aires se reflejaban en el mar, Álvaro sintió que aquel encuentro no sería pasajero. El destino le había presentado a Elena Morozova, y la llama que se encendió esa noche prometía incendiar mucho más que su curiosidad. Aún no lo sabía, pero cada palabra, cada gesto, cada mirada compartida en esa mesa junto al río sería el inicio de una historia marcada por una justicia tardía, por secretos impronunciables, por una traición inevitable y por una venganza escondida en las sombras. Lo que vendría en los próximos días pondría en riesgo todo su mundo. Álvaro despertó aquella mañana en Buenos Aires con una extraña mezcla de culpa y deseo. El rostro de Elena aparecía en su mente como un recuerdo prohibido, pero irresistible. Él, acostumbrado a hoteles de lujo y reuniones de negocios, no lograba olvidar a la camarera de ojos profundos, cuya voz en ruso aún resonaba en sus oídos. A cada paso que daba por la ciudad, sentía que algo más grande que él estaba ocurriendo. No era solo atracción física, era como si estuviera frente a una puerta hacia una vida distinta, una vida que le faltaba. ¿Y si la busco?, murmuró para sí mismo, mirando el reflejo de su propia sombra en las amplias veredas de Recoleta. Era el inicio de un esfuerzo silencioso por justificar, ante sí mismo, lo que en el fondo ya sabía que era traición. Encontrarla de nuevo fue menos difícil de lo que imaginaba. El restaurante no quedaba lejos y, entre clientes habituales, Elena se destacaba con su manera firme pero discreta. Cuando lo vio regresar, sintió el corazón acelerarse contra su propia voluntad. No quería ilusionarse. Sabía que su vida estaba hecha de responsabilidades, cuentas y una madre anciana a la que cuidar. Pero había algo en aquel hombre que la hacía sentirse vista de una manera que nunca había experimentado. «No esperaba verlo tan pronto», dijo ella, casi en un susurro. Álvaro sonrió, fingiendo naturalidad, pero por dentro sentía como si hubiera encontrado una mina de oro en plena calle. Las conversaciones comenzaron de forma despreocupada, primero sobre música, luego sobre literatura rusa, hasta que el tono fue cambiando. Álvaro descubrió que Elena no solo era hermosa, sino también inteligente, sagaz, capaz de sostener cualquier diálogo con seguridad. Aquello lo fascinaba aún más. «¿Lees a Dostoyevsky?», preguntó él, intrigado, al escuchar una cita inesperada. «No solo lo leo», respondió ella, «también aprendí que la vida difícil nos da más lecciones que cualquier libro». Él guardó silencio, tocado por aquella verdad. En sus ojos había una mezcla de dolor y superación que lo atrapaba como cadenas invisibles. Sin embargo, mientras el romance nacía en Buenos Aires, en Madrid, Julieta Covalet empezaba a sentir el vacío a su lado en la cama. El marido, que antes la colmaba de regalos y llamadas, ahora se mostraba distante, evasivo, frío. «¿Qué te pasa, Álvaro?», preguntó en una videollamada, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. «Nada, solo cansancio del trabajo», mintió él, desviando la mirada como si los ojos de Julieta pudieran atravesar la pantalla y ver a Elena al fondo. La traición aún estaba oculta, pero ya corroía lentamente los pilares de la confianza. Los encuentros entre Álvaro y Elena se hicieron rutina. A veces en cafés discretos, otras en paseos por la ciudad iluminada, siempre con el riesgo de ser vistos. Para ella, era pasión pura, un salto inesperado en un mar de emociones. Para él, era venganza contra la monotonía de su vida controlada. Cada beso robado parecía darle sentido a lo que antes era vacío. Elena, sin saberlo, creía en promesas de un futuro que nunca habían sido dichas en voz alta, pero insinuadas en los silencios. Nunca sentía algo así,
confesó ella una noche, apoyada en su pecho. Álvaro solo la abrazó, sin valor para contarle la verdad. En el fondo, Elena también cargaba con sus fantasmas. El padre, que lo había sacrificado todo al emigrar, y la madre, que le enseñó que el esfuerzo era la única justicia posible en un mundo de desigualdades, eran sus recuerdos más fuertes. Siempre había evitado involucrarse seriamente, temiendo repetir los errores que había visto en casa. Pero con Álvaro, todo parecía distinto. «Me haces creer que todavía existe el amor verdadero», dijo, mirándolo con intensidad. Él, tragando saliva, pensó en Julieta, pero no tuvo fuerzas para romper el encanto. Esa era la esencia de la traición, dulce como la miel, pero venenosa a la raíz. En Madrid, Julieta empezaba a atar cabos. Cuentas de tarjeta con gastos fuera de lo habitual, reuniones de negocios que no cuadraban, silencios prolongados. Sus amigas intentaban advertirle, pero ella seguía empeñada en creer. «Mi marido jamás me haría eso», repetía, aferrándose la fe en un hombre que ya no existía. Era como si presintiera que la justicia llegaría algún día, pero no estaba lista para enfrentar el dolor del descubrimiento. Mientras tanto, Álvaro se veía dividido entre dos vidas. En Buenos Aires, Elena representaba la libertad, el deseo, la venganza contra su propia rutina. En Madrid, Julieta era la esposa ejemplar, la mujer que lo acompañó desde los primeros pasos hacia el imperio que había construido. Cada vez más, sentía que vivía en dos mundos paralelos, sostenidos por secretos y mentiras. Un equilibrio tan frágil que cualquier soplo podía destruir. Cierta noche, después de una cena junto al río, Elena lo miró a los ojos y preguntó: «¿Qué buscas realmente en mí?». La pregunta retumbó como un martillo en su conciencia. Podía mentir, podía inventar, pero en el fondo sabía que en ella buscaba algo que nunca había tenido, la sensación de ser humano y no solo millonario. «Busco sentirme vivo», respondió, con la voz entrecortada. Ella sonrió, sin imaginar que aquellas palabras cargaban mucho más de lo que aparentaban. El tiempo avanzaba y, sin darse cuenta, Álvaro había construido dos familias. Una en Madrid, con Julieta, otra en Buenos Aires, con Elena. Era un castillo de naipes que parecía imponente, pero que amenazaba con derrumbarse cada día. El destino, sin embargo, no permitiría que ese juego siguiera por mucho tiempo. En el horizonte, una tragedia se acercaba como una tormenta inevitable, lista para revelarlo todo y poner cara a cara a las mujeres que jamás debieron encontrarse. La mañana estaba clara en Madrid cuando Julieta recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. El teléfono sonó con insistencia, y al otro lado de la línea una voz fría anunció: el jet privado de Álvaro Villaseñor había desaparecido de los radares mientras sobrevolaba el Atlántico. En un primer instante, pensó que era un error, una de esas confusiones que se aclaran en minutos. Pero a medida que la llamada avanzaba, la respiración le faltaba. La noticia se propagó rápido, como fuego en hierba seca. En Buenos Aires, los diarios ya mostraban titulares sobre el millonario español desaparecido. El hombre que parecía intocable, dueño de fortunas y secretos, ahora no era más que un nombre en medio del caos. Mientras los equipos de rescate buscaban restos, toda la ciudad de Madrid se detenía para comentar el acontecimiento. Los negocios de la familia Villaseñor caían en la bolsa, los accionistas entraban en pánico, pero nada de eso importaba a Julieta. En lo íntimo, solo podía pensar en la última vez que escuchó la voz de su marido, tan distante, tan frío. «Cansancio», le había dicho, pero ahora comprendía que había mucho más detrás de aquella excusa. El esfuerzo por contener las lágrimas fue inútil. Cayó al suelo de la sala, rodeada de fotos familiares que de repente parecían burlarse de su confianza ciega. En Buenos Aires, Elena Morozova veía los mismos titulares con un nudo en el pecho. Cuando la imagen de Álvaro apareció en la televisión, acompañada de la leyenda desaparecido en accidente aéreo, dejó caer el plato que lavaba. «No, no puede ser», susurró, con la respiración entrecortada. El hombre que le había prometido tardes enteras de cariño, el mismo que hacía que su corazón creyera en un amor verdadero, ahora era recordado como ausente. Para ella, no había millones, no había empresas, solo existía un romance secreto que se rompía en 1000 pedazos. El velorio fue organizado con rapidez, más por la presión de los medios que por la certeza de la muerte. En Madrid, flores blancas cubrían el salón de la mansión Villaseñor, y el ataúd cerrado traía más preguntas que respuestas. Periódicos, cámaras de televisión y curiosos se agolpaban en la entrada. Era un espectáculo de dolor público, donde todos querían un pedazo de la tragedia. Julieta, vestida de negro, caminaba como una sombra,
con la mirada perdida entre murmullos de condolencias que sonaban vacíos. Pero el destino, que disfruta de unir puntos improbables, había preparado una escena aún más cruel. Cuando los invitados comenzaban a dispersarse, un nuevo murmullo surgió en la entrada. Una joven, de vestido sencillo y ojos humedecidos, cruzó las puertas con pasos firmes. Elena Morozova había viajado hasta Madrid para despedirse del hombre que amaba, sin imaginar lo que le esperaba. Algunos cuchichearon, otros reconocieron su rostro de algún reportaje menor. El silencio fue inmediato cuando se detuvo frente al ataúd. Julieta la observó con extrañeza, incapaz de entender quién era esa mujer que se atrevía a llorar junto al cuerpo de su marido. Elena, por su parte, no percibía las miradas de juicio. Su mente estaba tomada por recuerdos de risas a la orilla del río, de promesas susurradas en español y en ruso. «¿Por qué me dejaste así?», murmuró, tocando el ataúd como si Álvaro pudiera responder. Y fue en ese gesto simple cuando comenzó el escándalo. Julieta, tomada por la furia, avanzó unos pasos, con el corazón desbocado. «¿Quién eres tú?», preguntó Julieta, la voz quebrada pero firme. Elena levantó los ojos, confundida, encarando a la mujer de luto que tenía delante. Yo amaba a Álvaro», respondió, sin darse cuenta de la tormenta que esas palabras desatarían. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. El murmullo creció como una ola. Julieta sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo de pie. El salón se transformaba en un escenario de revelaciones, y cada frase dicha parecía una puñalada. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, no perdió tiempo. Los fotógrafos avanzaron, las cámaras se alzaron, y lo que debía ser un momento de dolor íntimo se convirtió en espectáculo público. Julieta, furiosa, gritó: «¡Mentirosa! Él era mi marido». Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, replicó: «¿Y mi amor?». Los gritos retumbaban entre las paredes, dividiendo los presentes entre el shock y la curiosidad morbosa. Era imposible contener el caos. En ese instante, ya no había silencio respetuoso, solo voces que se superponían. Algunos intentaban separarlas, otros simplemente miraban, fascinados. Julieta sentía el sabor amargo de una traición que jamás imaginó, mientras Elena descubría, en pleno velorio, que había sido engañada todo el tiempo. La justicia parecía tardar, pero llegaba en forma de revelaciones dolorosas. El ataúd cerrado no solo guardaba un cuerpo, sino también los secretos de una doble vida. Y mientras lágrimas se mezclaban con gritos, el destino aún reservaba otra sorpresa. Aquello que parecía el clímax del dolor no era más que la preparación para un golpe aún mayor, capaz de dar vuelta a la ceremonia y cambiar para siempre el rumbo de la historia. El salón del velorio, ya tenso por la inesperada presencia de Elena Morozova, se transformó en un campo de batalla emocional. Las flores blancas, que debían simbolizar paz, parecían ahora burlarse del dolor que se expandía como fuego. Los invitados se miraban entre sí, los periodistas susurraban, y el murmullo crecía a cada segundo. Julieta Kovaleda, tomada por la furia, caminó hacia la joven y la enfrentó con los ojos empañados. «¿Tú, te atreves a aparecer aquí?», preguntó, con la voz temblorosa de indignación. Elena, sin retroceder, respondió con firmeza: «He venido a despedirme del hombre que amé». El silencio se quebró entre aplausos de algunos curiosos y suspiros indignados de otros. La tensión cobró cuerpo cuando Julieta perdió la compostura. «Amor, él era mi marido. Tú eras solo», titubeó, incapaz de pronunciar la palabra. Elena levantó el mentón y replicó: «Yo era todo lo que él necesitaba cuando estaba lejos de ti». El impacto recorrió la sala. Algunas mujeres se taparon la boca, hombres movieron la cabeza en desaprobación, y los fotógrafos capturaban cada lágrima como si fuera oro. El velorio se había convertido en un espectáculo de traición, dolor y venganza, y nadie quería perderse un detalle. Julieta, dominada por la desesperación, dejó escapar un sollozo que parecía cortar el aire. Sabía que la vida difícil le había enseñado a soportar pérdidas, pero jamás imaginó vivir la humillación pública de ser traicionada ante tantos. Elena, por su parte, también cargaba su herida. Había creído en promesas falsas, en juramentos susurrados, sin saber que era solo parte de un juego cruel. La justicia parecía lejana, pero el destino estaba a punto de soltar un golpe aún más devastador. El caos se intensificó cuando familiares intentaron intervenir. «¡Basta!», gritó el hermano de Álvaro, tratando de separar a las dos mujeres que, aunque no se tocaban, libraban una batalla con palabras afiladas. «Ustedes no saben lo que le escondía», respondió Elena, y la frase cayó como un trueno.
Julieta abrió los ojos de par en par. Los invitados se agitaron y el ruido de las cámaras aumentó. Todos presentían que algo mayor estaba por salir a la luz. Fue entonces cuando, en medio de los gritos, Elena dejó escapar la revelación que lo cambiaría todo. «Estoy embarazada», anunció, con lágrimas rodando por su rostro. El salón se congeló. El impacto fue inmediato. Algunas personas se desmayaron, otras gritaron, varias corrieron hacia la salida. Julieta llevó la mano a la boca, tambaleando. El mundo parecía girar a su alrededor. Elena, sollozando, repetía: «El hijo de él, yo llevo el hijo de él». Pero el clímax aún no había llegado. Julieta, en estado de trance, recuperó fuerzas y, con la voz entrecortada, lanzó su propia bomba. «No eres la única. Yo también estoy embarazada de Álvaro». El salón estalló. Gritos, llantos, flashes interminables. La escena parecía sacada de una novela trágica, pero era real. 2 mujeres, 2 verdades, 2 vidas en sus vientres, unidas para siempre al hombre que yacía en silencio dentro de un ataúd cerrado. La confusión alcanzó proporciones incontrolables. Los invitados se dividían entre apoyar a Julieta y consolar a Elena. La prensa no perdonó. Los titulares comenzaron a escribirse en tiempo real, y el escándalo ya circulaba por las redes sociales. «Millonario deja a 2 familias en shock», se leía en los celulares. Julieta se sentía desnuda ante el mundo, mientras Elena probaba la amargura de una venganza que jamás había planeado. Ambas eran víctimas, pero también rivales en un escenario donde la justicia parecía un concepto lejano. En medio del tumulto, un sacerdote intentó rescatar la dignidad de la ceremonia. «Este es un momento de oración», gritó, pero nadie lo escuchó. El velorio ya no era más una despedida. Era un teatro de traición, humillación y secretos revelados. Julieta rompió en llanto, sostenida por parientes. Elena, rodeada de periodistas, insistía en que nunca había sabido del matrimonio. Cada lágrima era traducida en clics y flashes que eternizaban su dolor. Las 2 mujeres, aunque destrozadas, cruzaron una mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. Era una mezcla de odio y reconocimiento. Ambas habían amado al mismo hombre, ambas estaban unidas al mismo destino, ambas cargaban la misma marca de la traición. La venganza del destino se manifestaba de la manera más cruel, atándolas en un nudo imposible de deshacer. Y mientras el caos no cesaba, alguien entró apresuradamente en el salón con una carpeta negra en las manos. Era el abogado de la familia Villaseñor, con rostro serio y expresión cargada. «Hay algo que ustedes necesitan saber», dijo, levantando el documento que todos esperaban sin saberlo. El velorio, ya convertido en un escenario de tragedia, sería también el tribunal donde la última palabra de Álvaro saldría a la luz, incluso después de la muerte. El silencio tras el anuncio del abogado era tan denso que parecía posible tocarlo. Todas las miradas se dirigieron a la carpeta negra en sus manos, como si no contuviera solo documentos, sino la clave para entender el enigma que Álvaro Villaseñor había dejado atrás. Elena, aún jadeante de tanto llorar, intentó acercarse, pero fue detenida por los guardias. Julieta, pálida como la propia muerte, se mantuvo firme, aunque con las piernas temblorosas. «Léalo ya», ordenó alguien de la familia. El abogado respiró hondo y, ante la multitud, abrió el testamento. La lectura comenzó con formalidades, pero pronto tomó un giro inesperado. «Yo, Álvaro Villaseñor, dejo registrado que amé a 2 mujeres en mi vida», decía el texto, arrancando suspiros y gritos de incredulidad. El abogado hizo una pausa, pero continuó implacable. «Julieta Kovaleda, mi esposa, y Elena Morozova, la mujer que me devolvió la sensación de estar vivo». La sala estalló en murmullos. Era la confesión escrita de la traición, convertida en verdad innegable delante de todos. Las miradas se volvieron hacia Julieta y Elena, que ahora temblaban más que antes. El testamento seguía, repartiendo bienes, propiedades y cuentas bancarias entre las 2 mujeres y sus herederos. Cada frase era un golpe, cada línea una nueva herida abierta. Julieta, dominada por la indignación, murmuraba: «¿Cómo pudo hacerme esto?». Elena, en cambio, sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Al fin y al cabo, no había sido solo una amante escondida, sino una parte reconocida de la vida de Álvaro. La justicia, aunque tardía, se manifestaba en las frías palabras de un papel. La revelación se propagó de inmediato. Los periodistas enviaban titulares que recorrían el mundo en cuestión de minutos. Millonario español dividía fortuna y secretos entre 2 mujeres. La vida difícil de Elena,
hasta entonces anónima, ahora se exponía como una novela pública. Julieta, que antes era ejemplo de esposa ideal, cargaba ahora la marca de la humillación. Era como si el destino hubiera decidido poner todas las cartas sobre la mesa, sin importar quién sobreviviera al impacto. Las dos mujeres, aunque destrozadas, comprendían que ahora estaban unidas para siempre. No solo por el hombre que habían amado, sino también por los hijos que crecían en sus vientres. La venganza del destino no era solo cruel, era definitiva. «Yo no elegí esto», dijo Helena, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. «Ni yo», respondió Julieta, con la voz quebrada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier insulto. De a poco, la rabia dio lugar a un dolor compartido. Julieta, todavía orgullosa, entendió que no había manera de negar la realidad. Helena, más joven, comprendió que no había victoria en haber sido la otra. Ambas estaban atrapadas en el mismo peso, y ninguna de las dos podía escapar. La justicia que el testamento traía no curaba la herida, pero hacía inevitable la convivencia. El destino había decretado. Tendrían que enfrentar juntas una vida marcada por secretos y venganza. Los invitados intentaban recuperar la normalidad, pero era imposible. El velorio se había transformado en tribunal, en escenario teatral, en espectáculo para la prensa. El ataúd, símbolo de luto, ahora parecía solo un testigo mudo de las decisiones de Álvaro. El millonario, incluso muerto, seguía dictando el rumbo de la vida de todos los presentes. Su traición resonaba, su doble vida se revelaba, y su partida no traía paz, sino guerra silenciosa entre familias. Helena, abrazada por un pequeño grupo de amigos, prometía entre lágrimas que haría todo lo posible por proteger al hijo que llevaba en su vientre. Julieta, sola en un rincón, juraba en silencio que transformaría su dolor en fuerza. «Si él me engañó, no dejaré que el mundo me destruya también», pensó, levantando la cabeza ante los flashes. Allí nacía una nueva mujer, forjada en el fuego de la humillación, lista para luchar con esfuerzo y superación contra todas las miradas acusadoras. Las redes sociales ardían. Los vídeos del enfrentamiento se compartían millones de veces. Los comentarios incendiarios inundaban la Internet. Algunos defendían a Julieta, otros apoyaban a Helena. La opinión pública se dividía, pero había algo unánime. La historia de Álvaro Villaseñor no sería olvidada tan pronto. El millonario, que había querido vivir dos vidas, había creado un legado de caos que se perpetuaría por generaciones. Y mientras las cámaras registraban las últimas imágenes de aquella ceremonia tumultuosa, Julieta y Helena cruzaron una mirada helada. No había reconciliación, no había perdón, solo la certeza de que el destino había unido sus historias de la manera más cruel. El velorio terminaba, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Suscríbete al canal y deja en los comentarios vida doble.